de Cristo Jesús. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta Santa Cena, Señor. Hoy te suplicamos, suplíquele ahí a Dios, pero suplíquele de verdad, no nada más repita lo que yo digo. Te suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos hables, que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres, lo que tú tienes para nosotros preparados en esta mañana tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiar, Señor, a trabajar, Señor, a través de tu palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a quitarnos, a limpiarnos la mancha, la arruga, Padre, para que cuando tú vengas, Señor, nos halles dignos de tu parucía, Padre. Hoy te rogamos, ayúdanos, Señor, a tomar esta Santa Cena dignamente, Señor, y ayúdanos en tu misericordia, danos la gracia para soltar, para perdonar, para olvidar todo aquello, Señor, que tú nos estés guiando en esta mañana. Ayúdanos, te suplicamos, y ayúdanos a recibir tu palabra en sabia mansedumbre. Te pedimos y ponemos delante de ti este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Hermanos, la palabra de Dios en Juan 1:29. Me acompaña lo que el parece lo leemos juntos. A la de 3. No, primera de Juan no, perdón. Es el Evangelio de Juan, la carta de Juan. Juan 1:29. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Amén? Ok. ¿Ya lo tenemos ahora sí? Juan 1:29. Ya dice, juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita. Diga conmigo, quita. Quita. ¿Sí? Quita. ¿Qué quiere decir quita? Que lo elimina, que lo quita completamente, ¿verdad? Lo desaparece. ¿Alguien recuerda los beneficios de la sangre? Los que ya hemos visto la doctrina básica, los beneficios de la sangre. Gracias, limpia, muy bien, ¿qué más? Purifica, ¿quién dijo purifica? ¿Tú? Gracias, purifica, sana, limpia, purifica, hay redención, quita el pecado, limpia de todo pecado, ¿qué más? Nos redime, nos limpia la conciencia, es verdad, todo es importante. De las más importantes, nos redime y quita, limpia, purifica. Todas son importantes, todas, quita, limpia, purifica. ¿Sí? Entonces, bien importante recordar, la sangre de nuestro Señor Jesucristo quita. ¿Por qué? En el antiguo pacto se establecían diferentes tipos de sacrificios, por lo que el que ofrecía el sacrificio estaba consciente de que un animalito iba a pagar por su pecado. Un animalito pagaba por su pecado, otro pagaba por la culpa y bueno, y otro se sacrificaba, ¿verdad? Ahorita vamos a ver vamos para Primera de Pedro, ahora sí, Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1 del 1 al 4, por favor. Primera de Pedro 1, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, diga conmigo elegidos. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación, diga conmigo, en santificación del Espíritu. Amén. En santificación del Espíritu para obedecer, diga conmigo, para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. De Jesucristo, perdón, de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Cristo se entregó con nosotros, ¿para qué? Para rescatarnos y para que pudiéramos tener una ¿qué? Una herencia, recuperar, rescatar la herencia que nosotros perdimos. Pero para ello es muy importante resaltar
¿verdad? Primero, que su misericordia es grande, ¿verdad? Y punto número 2, que dice en el versículo 2, elegidos, o sea, que fuimos elegidos. Dice la palabra de Dios que fuimos predestinados para ser amados y para ser adoptados. Cuando dice la palabra de Dios que fuimos predestinados para ser adoptados, es que Él ya sabía que nos íbamos a perder, pero Él ya había dicho, estos se van a perder. Porque si el diablo se perdió y el diablo anda suelto, nos va a hacer que se pierdan, ¿verdad? Entonces, yo de todas formas los voy a predestinar para adoptarlos. Amén. Entonces nos amó tanto, pero todavía nos hace falta, ¿verdad? Entender quién es la humanidad, quién es usted. Usted no se la puede creer. Usted es más que millonario, más que multimillonario, más que rico, más que... Usted es una cosa, bueno, más grande que los ángeles. No, pastor, la Biblia dice que los ángeles son más grandes que nosotros, en estatura y ahorita. Pero, o sea, nosotros fuimos hechos para ser hijos de Dios, para demostrarle al universo, sea que haya otras creaciones, o sea que vaya a haber después de nosotros otras creaciones, pero nosotros fuimos hechos, somos el testimonio o el vivo ejemplo encarnado de la misericordia de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ser el testimonio vivo, el ejemplo de la misericordia de Dios. Cuando digo vamos a hacer, me refiero a la regeneración, pero bueno, desde ahorita ya, ¿verdad? ¿Sí? Por eso la misericordia se tuvo que encarnar. O sea, cuando vino Cristo, cuando vino el Hijo de Dios a la tierra, se hizo hombre. El amor se encarnó. Dios por nosotros se hizo carne. Pero ¿qué cree? La misericordia también se encarnó. Para que nosotros fuéramos parte de ella y el día de mañana fuéramos también, ¿qué? Una misericordia viva, viviente. Nosotros vamos a reflejar a las creaciones presentes y futuras el amor y la misericordia de Dios. Entonces, por eso dice que nosotros, ¿qué? Fuimos predestinados. Bueno, aquí no dice predestinados, aquí dice elegidos según la presciencia, ¿sí? O sea, el conocimiento previo de Dios, ¿sí? Según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros somos, ¿qué? Rociados con la sangre de Cristo, ¿para qué? Para santificación y para mantenernos en la promesa de llegar a hacer ese testimonio de misericordia de Dios vivientes. ¿Amén? Ok. Entonces, el Antiguo Testamento lo que refleja es lo que iba a hacer hoy. En el Antiguo Testamento, el que pecaba, el que cometía pecado, tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. Ayúdale, no seas malito a la hermana, ¿no? Joel, por favor. Sí. Sí, amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, el que podía tenía que dar, ¿verdad? Tres animalitos en sacrificio, 2 hembras, un macho. Uno pagaba el pecado, otro pagaba la culpa, y bueno, el otro se ofrecía, ¿verdad? Y el que no tenía economía daba menos, nada más por lo menos tenía que dar un animalito, una ovejita, un cordero, y una oveja o un cordero y 2 palominos. Y se sacrificaban, y eso significaba la muerte, ¿sí? Porque en la sangre está la vida. Entonces, el sacrificio de esos animales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los leprosos, para que un leproso fuera limpiado y que volviera otra vez al campamento, porque sabemos que los leprosos, ¿verdad? Eran leprosos porque habían pecado y se salían del campamento de Israel, y hasta que fueran limpios regresaban, pero la purificación era que tenían que entregar el animalito, ¿verdad? Y los palominos los sacrificaban, la sangre se le untaba, también tenía parte si no tenía para las 3, para dar las 3 ovejitas no tenía dinero, por lo menos tenía que dar una y los 2 palominos, pero también aceite. Entonces el sacerdote, para limpiarlo,
le untaba en la oreja con el sacrificio de la sangre de los palomitas, y también le untaba con aceite y shalala. Ahorita, si tenemos tiempo, lo vamos a ver. Pero la sangre de aquel entonces no perdonaba, solamente cubría. O sea, como que pagaba momentáneamente, ¿sí? Si nosotros, ya lo ha explicado el apóstol, en realidad era un perdón fiado. O sea, esa sangre no perdonaba. Solamente, o sea, le daba la gracia como para que ese pecado se apuntara en la cuenta de deudores. Y cuando Cristo vino, entonces ya Cristo pagó completamente, ¿sí? O sea, lo que pagaban los animales, la sangre era solamente los intereses. ¿Sí me está entendiendo? Para que me entienda algo así. Y cuando Cristo vino, pagó bien la deuda. Creo que de esa manera se entiende más lo que quiero decir. Ok, entonces, y de esa manera, en el Antiguo Testamento, pero aquí lo que quiero resaltar es que, pues, había un pago y era un pago de sangre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino y pagó para que ese pecado no fuera fiado, no fuera olvidado por un momento, por un tiempo, sino que fuera quitado, como lo acabamos de ver en Juan 1:29, amén. El Cordero de Dios que quita el pecado. Bueno, ahora sí vamos a Levíticos 14:25 para ver cómo era esto. Ya se los expliqué, estamos hablando de la ley de la purificación de un leproso. Creo que sí tengo tiempo de verlo, aunque lo vamos a ver un poco rápido, porque solamente quiero que se entienda como un poquito de historia, ¿verdad? 14:25, Levítico 14:25, cuando lo tenga me dice amén. Mire, yo ya voy a ocupar progresivos, yo lo voy a ver en mi tablet porque está más grande, y ya voy a ocupar progresivos, de hecho ya tengo progresivos, pero los tengo en la óptica, ya me queda chiquita esta letra, lo voy a ver en mi tablet yo, ¿sale? ¿Lo tiene? 14:25, yo le digo hasta dónde. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo. Esto es el lóbulo, mire. Sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Sobre el pulgar de su mano derecha también le va a poner la sangre, y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Dónde ponía la sangre se mataba el corderito? Se mataba el corderito por la culpa. Y el sacerdote agarraba de la sangre y lo ponía ¿dónde? En la orejita, sí, en el pulgar, y de la mano y en el pulgar del pie. Todo en la derecha, ¿sí? Y el sacerdote echará el aceite. Este es el que, más para atrás se va a ver el que tenía un poquito más de dinero, daba los 3 corderos, 2 machos y una hembra. El que no tenía dinero, por lo menos tenía que conseguir un cordero y 2 palominos, ¿sale? Y aceite. Y el sacerdote echará, este es el más pobre, el sacerdote echará del aceite sobre la palma de la mano izquierda. ¿De quién? De la persona a purificar, ¿verdad? Y con su dedo derecho el sacerdote rociará el aceite que tienen en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, también aceite. Entonces, ¿con qué se le cubría? Al limpiado con aceite y con sangre, ¿verdad? En la oreja, dice, sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en lugar de la sangre de la culpa. ¿Qué significa la sangre, verdad? Bueno, está representando la sangre de Cristo. Está representando el perdón del pecado. Y ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El aceite, pues sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? De esa manera se le está purificando a la persona para que vuelva a la reconciliación con Dios. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia del pecado, ¿verdad? Y el aceite representa ¿qué? Pues la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Entonces, pero esto estaba representado desde el Antiguo Testamento. Entonces, o sea, porque Dios nos perdona y nos perdona bien, y lo que quiere es que volvamos a tener comunión con Él. Por eso el aceite significa, ¿verdad?, comunión con el Espíritu Santo. Entonces, y en el 29, y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Y bueno, ya sabemos ¿verdad? Ahorita ya no me acuerdo el significado de la mano, ¿verdad? Y del pie, pero más o menos es pues nuestras obras, nuestras acciones nos está limpiando el caminar. Cuando está poniendo la sangre y el aceite en el pulgar del pie, pues nos está limpiando el caminar, y en la mano, pues las obras, ¿verdad? Las obras. Y pues también en la oreja, muy importante, ¿para qué? Para volver a oír la voz de Dios, y sobre la cabeza, ¿verdad? O sea que está purificando nuestra mente, nuestro corazón. Nosotros necesitamos estar limpios para conectarnos con Dios. ¿Ven? Bueno, seguimos. 14:30. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda. ¿Sí? Según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado. Oiga, hay uno por la expiación del pecado y otro en holocausto, o sea, como ofrenda. Además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley que hubiere tenido, esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Amén. Si tenía más, recordemos, no lo vamos a ver, está antes. Tenía que dar 2 corderos macho y una hembra. Pero el que no tenía daba un cordero y 2 palominos. Amén. Y aceite. ¿Sale? De aquí también que por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo pobre, ¿verdad? Para enriquecernos. Nosotros no teníamos para darle a Dios, ¿verdad? Y Él nos dio su sangre. Amén. Bueno, seguimos. 14:33. Fíjese bien, porque hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Recordemos que hoy es Santa Cena. Amén. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en la pared de la casa, manchas verdosas o rojizas, diga conmigo, manchas verdosas o rojizas, las cuales permanecieren más profundas que la superficie de la pared, entonces el sacerdote saldrá, 38, ¿verdad? El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿Por qué? Porque es mancha de lepra. Y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras. Diga conmigo, arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. A ver, hasta aquí vamos bien. ¿Qué había que hacer si a una persona encontraba manchas rojas o verdes en su casa? No. Bueno, sí, pero antes de eso, dije la persona. ¿Qué hacía la persona? ¿Qué hacía la persona que encontraba en su casa? ¿Qué hacía usted? Pues imagínese que usted es uno que vivía en aquel entonces. ¿Usted qué hacía si encontraba manchas
Exacto, dar aviso. ¿A quién? Al sacerdote. Entonces, el sacerdote es el que va a venir a supervisar, no usted, porque usted ya las vio. Él es el que va a venir a supervisar, ¿ok? El sacerdote viene y pues las casas antes no tenían revocado, tenían la piedra expuesta. Entonces el sacerdote entraba y si veía manchas rojizas o verdes, ¿qué hacía el sacerdote? Ahora sí el sacerdote, no la persona. La persona no puede agarrar y cerrar 7 días, no. El sacerdote tiene que venir y decir, no, aquí hay mancha roja y verde, ¿verdad? Hay plaga, símbolo de lepra. O plaga, pues una plaga. Entonces el sacerdote cierra, ordena cerrar la casa por 7 días. Pasan los 7 días. Si se quita la mancha, después de los 7 días, ¿qué pasa? Se reabre la casa. Pero si no, ¿qué pasa? No. Las piedras, mire. 14:40. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. ¿Por qué? Porque esas piedras que tienen plaga o como si tuvieran lepra, ¿ya? Tienen plaga. Entonces tienen que extirpar las piedras y sacarlas de fuera del campamento a un lugar inmundo y allá tirarlas. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Ahorita va a entender por qué. Y hará raspar, 41. Y hará raspar, diga conmigo, raspar. Así, mire. Y hará raspar. Diga conmigo otra vez, hará raspar. La casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Mire, ¿a qué le parece? ¿A qué le suena esto? ¿A qué se parece esto de extirpar la piedra y raspar alrededor? Pues podría ser algo por ahí, pero no. Pero ¿a qué se parece en la vida cotidiana? Una operación. Cuando alguien, por ejemplo, se corta o se entierra algo, ¿verdad? Se lo extirpan, pero le tienen que tallar. Sí, ¿verdad? Pero le tallan, ¿verdad? Por ejemplo, que si fue una raspada de moto, pero se llenó de tierra y entonces le tienen que tallar hasta quitarle bien. Más cuando cae hierro, hasta inyección de ¿cómo se llama esa? De tétanos le toca, ¿verdad? Pero la enfermera le tiene que tallar bien, limpiar, y luego echarle alcohol o el antiséptico que sea, ¿verdad? Yo no soy enfermero. El antiséptico, exacto, para decir, pero le talla. Y en aquel entonces tenían que extirpar la piedra, a ver, cuenta que la piedra, y como allá no había tolteca ni Cemex, era de barro. Entonces, alrededor de la piedra le tenían que tallar el barro que estaba alrededor de la mancha de la plaga, y lo recogían, ¿y a dónde lo echaban? Afuera de la ciudad, en un lugar inmundo. ¿Vamos bien? Ahorita va a ver por qué esto es importante. Y tomarán, dice, y harán raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en un lugar inmundo, el barro que rasparen. Ay. Y tomarán las otras piedras y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. ¿Se está entendiendo? Si no tiene piedras, se va a caer la casa. Exactamente. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuere cubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Entonces ahora sí lo que decía nuestra hermana,
Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entre en aquella casa durará durante los días en que y cualquiera que entre en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. El que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos también. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y examinare y viere que la plaga no se ha extendido, diga conmigo, no se ha extendido, en la casa después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Ahora, ahí viene el meollo. Bueno, ya no me va a dar tiempo. En el versículo 49 en adelante, ahí vienen las cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Para declarar limpia la casa. Una ofrenda, shalala, shalala, shalala. Pero hasta aquí me importa que nos quedemos. Hermano, ¿qué representa la casa? Espérame, Joel. Gracias. ¿Qué representa allá atrás la casa? Ya dijeron nuestras hermanas bien. Templo. Representa el templo. La casa nos representa a nosotros. Nosotros somos casa. Nosotros somos templo. ¿Sí? Esto es muy importante, entender esto en Santa Cena. Cada vez que hay algo malo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos quiere advertir. Viene, estamos haciendo algo mal, viene el Espíritu Santo y nos avisa que estamos haciendo mal. Mira, apareció una manchita dentro de ti. Eso que acabas de hacer no está bien. Y si no le hacemos caso, ese mal se extiende hasta dañar ¿qué? Un área de nuestra vida. Una piedra. Bueno, lo que representaba una piedra de la casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿no le hicimos caso al Espíritu Santo? La manchita creció, se convirtió y pasó a una piedra, a dañar un área de la casa. Una piedra es un área. Así como la casa está llena de piedras, lo que sostiene las paredes son las piedras y el barro, son lo que sostienen el techo. El mal puede ir aumentando dentro de nosotros. Entonces, la función, ¿sí? El sacerdote representa al Espíritu Santo. Él es el que dice, ¿es lepra o no es lepra? Él es el que dice, ya está limpio. No, se tiene que quitar una piedra. ¿Sí? Y si nosotros seguimos sin hacer caso al Espíritu Santo, bueno, pues entonces ya llega un momento donde definitivamente la casa del cristiano se contamina. Y dice que, pero pastor, ¿a poco se tiene que deshacer de nuevo? ¿Qué representaría el que una casa de un cristiano se tuviera que deshacer de nuevo? Ahora sí puedes opinar, Juan. ¿Eh? No, porque ya no podemos volver a nacer si ya nacimos de nuevo. No, pues yo no vi la predica del apóstol ahorita. Nacer de lo alto necesitamos, pero una vez que tú naces de lo alto, ya no puedes volver a nacer de lo alto. De hecho, una vez que naces de lo alto y caes y no te restauras, pues estamos metidos en un problema muy, 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 muy grande. Bueno, lo voy a decir así abiertamente.
Si todavía no viene Cristo y nosotros morimos, entonces no estamos aprobados, pasamos a un lugar intermedio. Pero vamos a decir que viene Cristo y hay más de una piedra manchada con lepra. El que se destruye esa casa significa que va a pasar la tribulación. ¿Sí? O sea, cuando uno no entiende, o sea, Dios nos ama tanto, 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 en su misericordia. A nosotros solamente, no todos, no generalizo, pero en la mayoría, mientras nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros de hacer aquí en la tierra, mientras nosotros no entendemos ese propósito, normalmente estamos enfocados en otras cosas. En disfrutar la vida, en crecer, en que los hijos crezcan, sean exitosos, yo ser exitoso, supuesto exitoso, ¿verdad? En lo material, en lo económico, en lo de salud, en pasarla bien. Mientras uno esté aquí, en la comodidad en este mundo. Pero nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos con un propósito, ¿verdad? Amén. El de conocerle y el de restaurarnos. Ok. Mientras nosotros no estamos enfocados, pero Dios sí está enfocado en nuestra salvación. Pues cuando nosotros no entendemos de un modo, o sea, viene un trato más drástico cada vez a nuestra vida. Entonces, la gente, por ejemplo, que va a pasar tribulación, no puede decir que Dios no le ama. Dios le ama. Solo que no quiso, ¿verdad? Desperdició el tiempo que Dios le dio para, ¿verdad? Para purificarse, para prepararse, para ser novia del Cordero, para limpiarse, para purificar, para santificarse. Y ahora va a tener que entrar en una limpieza, pero en una limpieza ya por la mala, pues. O sea, ¿no te quisiste bañar? Pues ahora te vamos a bañar, pero, ¿verdad? Más fuerte. Entonces, pero no es el caso, porque nadie de aquí quiere ir a la tribulación, ¿verdad? A ver, levante su mano, ¿cuántos quieren ir a la tribulación? No. Me entretuve ahí un poquito, pero esa no era la idea. Lo que quiero que me entienda es la gravedad del asunto que si nosotros no avanzamos. ¿Por qué? Porque en el punto donde yo me quiero enfocar es en las piedras. No hay necesidad, ¿o sí, hermano? No hay necesidad de destruir la casa, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer a Cristo y vamos a sacar las piedras, que es ahí donde yo me quiero enfocar. ¿Sí? Olvídese ya de la tribulación. Para nosotros no debería de ser una opción ir a la tribulación, a ser limpiados. ¿Amén? Entonces, ¿cuál sería la opción? Sacar las piedras. Entonces, en la Santa Cena, Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cristo qué? Los beneficios de la sangre nos purifica, nos limpia, nos redime, o sea, nos renueva, nos redime. Nos hace ciudadanos del reino, nos limpia la conciencia. No limpia la conciencia, o sea, fíjese, el perdonado era limpiado con sangre y con aceite. O sea, Dios le dijo a Isaías, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, también nos limpia de la culpa. Pero hay un requisito. Dice Primera de Corintios, no lo busque porque ahorita que vamos a Santa Cena, pues ya no lo sabemos, pero lo vamos a volver a escuchar. Pero dice Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para tomar la Santa Cena dignamente? Es ponernos a cuentas.
Ponernos a cuentas, pero hay otra cosa también bien importante. Y esa es que perdonar. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de perdonar así como Él también que nos perdonó. Amén. Y que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdonaría. Hermano, que me ve en las redes sociales y que están aquí. Hermanos que no creen en la bondad de Dios, que se dicen ser cristianos, que se dicen ser hijos de Dios y no creen en la bondad de Dios. No, es que Dios, si fuera misericordioso, fíjese que le hicieron una pregunta terrible al apóstol, no lo voy a decir aquí. Si vio las predicaciones de la preproclama, le hicieron una pregunta bien difícil. Si el Padre, esa persona que le preguntó, yo estoy casi 100% seguro que esa persona no ha perdonado a alguien en su vida, por lo menos a alguien, y si no es que tiene mucho rencor o odio en su corazón. Si el Padre es tan bueno y misericordioso, ¿por qué no perdonó? Y dijo a un personaje que aquí no voy a decir porque me voy a meter en problemas. Vamos a decir a Satanás, pero no fue ese la persona, ¿verdad? Solo los que vieron la prédica van a entender. Y bueno, el apóstol Salomón, gracias a Dios, le dio revelación y contestó. No voy a seguir puntos ahí. El punto en donde yo me quiero enfatizar es esa gente que aún siendo hijos de Dios, ¿no creen que Dios sea un Dios de amor, misericordioso, perdonador? ¿Sabe por qué es? Porque tienen los ojos cegados. Ay, pastor, eso hasta mi abuelita lo sabe. Sí, ya lo sé, pero entiéndame que es porque como Él no ha perdonado, ese es el velo, o sea, porque, ¿sí? Ese es el velo que no le deja ver, porque ve con los ojos del odio, del rencor. Entonces, hasta a Dios lo va a ver como sin misericordia. ¿Sí me estoy explicando? Porque podemos tener un velo puede ser de incredulidad. No, es que yo no creo. Pero si tú tienes fe en Dios, sí vas a creer. Por ejemplo, una persona que no cree, que no ve a Dios, que es misericordioso y perdonador y que es todo amor, puede creer que lo es, pero no lo puede ver. ¿Por qué? Porque no tiene el velo de incredulidad. Lo que tiene es el velo de que como Él no ha perdonado y como Él no ha olvidado, no ha soltado, entonces Él cree que también Dios es igual. ¿Ya me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, si esa persona fuera libre del odio, del rencor, si esa persona decidiera soltarse, liberar, entonces sí podría ver que Dios sí es perdonador, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios, sí, todo lo demás que es Dios, pero específicamente que Dios es misericordia, porque luego nos preguntamos, pero ¿por qué Dios permitió y mandaron a matar a tantos niños y permitió que mataran niños y permitió? Esa gente que dice, ¿por qué Dios? O sea, que se atreven a cuestionar a Dios, es porque tienen el velo del odio, del rencor, y no creen que Dios lo que hace, lo hace con un propósito y lo hace para bien, aún de aquellas personas que no llegaron, por ejemplo, a nacer, o que nacieron y murieron. ¿No? Un ejemplo bien sencillo de una revelación, ya ni me acuerdo ni quién la dio, pero esta revelación, que estaba el hermano, creo que fue un maestro del ministerio, creo que sí, y decía, Dios, pero yo quiero que me reveles, ¿por qué? ¿Por qué se murió el hijo de David, verdad? Porque no, por el pecado con Betsabé, no nació
No, sí nació, pero se murió a los pocos días, ¿verdad? Ajá, no sanó y se murió a los días de haber nacido. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y estuvo pidiéndole a Dios la revelación hasta que Dios le reveló. Porque cuando nació y el niño enfermó, David sabía que era por su pecado. Entonces, él antes del pecado estaba alejado de Dios. Pero el niño hizo que se volviera a humillar y a buscar el rostro de Dios. Entonces Dios le reveló que el propósito de que ese niño muriera, el propósito era acercar a David nuevamente a Dios. Entonces todo tiene un propósito. Pero aquí el punto no es por qué Dios hace las cosas, es por qué no podemos ver que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es bondad. Mire, ya se me está acabando el tiempo. Y es bien importante que nosotros entendamos esto, porque esto no va a quedar en una prédica ni en una santa cena. Esto es grave. Hay que hacer algo en nuestras vidas para extirpar y sacar el odio y el rencor. Y no va a salir. No es una piedrita. No es una piedrita. Son unos rocones. Son unos rocones que a veces hasta años llevan. Pero hermano, pero no tenemos años. Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, por eso le decía yo antes de comenzar la prédica, lo que resta del año, más bien lo que resta del mes, porque al año ya no le queda nada. Lo que resta del mes. Hermano, si nosotros que nos ven en las redes sociales, si nosotros queremos empezar y tener un nuevo y un diferente 2026, muy diferente a lo que hasta ahorita hemos vivido, vamos a tener que trabajar con nuestra alma y con el perdón, seria y urgentemente. Porque Cristo puede venir ya en cualquier momento. Y ya no hay tiempo. La palabra de Dios dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si en nuestra casita tenemos hartas, dicen en mi tierra, hartas piedritas manchadas, ¿nos vamos a ir? Se va a quedar, se va a quedar porque yo me salvo, ¿verdad? Digo, yo por fe me quiero zafar de ahí. Y de decir, no, yo hago lo posible por irme, ¿verdad? Pero no estoy seguro, pero digo, el que no quiere obedecer se va a quedar y por fe me zafo de ahí. Pero también podría decir, nos vamos a quedar y también lo tengo que decir, también para mí. Si no me pongo las pilas, nos vamos a quedar al derrumbe de la casa en la tribulación. También hay derrumbes de casas antes de la tribulación, ¿eh? El que tenía, apenas lo dijo el apóstol en una prédica también, sacó de ejemplo cuando Pablo entregó a alguien a Satanás, ¿verdad? Que estaba cometiendo un pecado grave, ¿sí? El que tenía a la mujer de su padre, lo entregaron a Satanás. ¿Para qué? Para salvación de su espíritu, porque su alma y su cuerpo estaban perdidos. Entonces lo entregó a Satanás para que le metiera una rastriza y le repateara todo el cuerpo y así pudiera, ¿qué? Salvar su espíritu. Se arrepintiera, pues, se arrepintiera. Pero el punto es, no lo busque porque no tengo tiempo, pero apúntelo si quiere, lo busca en su casa. Nehemías 9:17. Fíjese la misericordia y el amor de Dios. Fíjese la misericordia y el amor de Dios. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que no los abandonas. Mire, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. No vivía en un tiempo de gracia y aún Dios, fíjese, y está Nehemías. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Fíjese, Dios los salvó, ¿no? Hizo grandes maravillas entre ellos. Y dice, no quisieron oír.
ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Esto es endurecer la cerviz. No me acuerdo. Y si vi la nube que me protegía del sol en el desierto, la nube y la columna de fuego que en la noche me daba calor, y si lo vi ni me acuerdo. Las maravillas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto maravillas de Dios? No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron en poder caudillo para volverse a servidumbre, o sea, a esclavitud. ¿Sí? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que no los abandonaste. Si a ellos no los abandonó, nosotros que vivimos un tiempo de gracia, a nosotros menos. Pero está con nosotros, hijos, volver a... Este es el año del retorno. Y no se va a acabar, ¿verdad? El año que viene también va a seguir siendo del retorno. Pero este es el año del retorno, una oportunidad, un año que dio Dios para volvernos a Él. Gracias a Dios por lo que nos estamos volviendo a Él. Los que no estábamos lejos, aún nos acercamos más, y los que estaban lejos se acercaron. Y los que no, ay, pobrecitos. Pero Dios hasta el último momento está queriendo tener misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero repito, ¿pero por qué no podemos ver que Dios es misericordioso? Que Dios es piadoso, que Dios es clemente, que Dios es tardo para la ira. ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no lo podemos creer? Porque nosotros no lo podemos ver por lo que ya dije. Porque como nosotros vemos desde el dolor que tenemos, porque no hemos perdonado, somos esclavos del dolor cuando nosotros no perdonamos. Entonces, ¿por qué te espantas cuando la vecina dice, ay, yo lo quisiera matar a ese desgraciado? Ay, no, vecina, no pienses así. No digas eso ni de broma. Nos espantamos de lo que de los demás. Decimos, hijo, hija, ya perdona, ya olvida, ya. Y nosotros no. Siempre estamos queriendo que la gente cambie. Siempre estamos queriendo que nuestros hijos cambien, que nuestros padres cambien. Pero ¿y nosotros? El cambio no se da de afuera para adentro, de que las personas cambien y después nosotros vamos a cambiar. No. El cambio se da de adentro para afuera, que cuando nosotros cambiemos, las personas van a cambiar. Pero aún si no lo hicieran, pero nuestro entorno sí va a cambiar. Pero algo que sí va a cambiar es nuestros ojos para ver a Dios. Pero algo que sí va a cambiar es que vamos a limpiar las piedras para hacer un mejor lugar para Cristo. Un lugar limpio donde Él pueda morar. El perdón se hizo carne. En Lucas 23:34, no lo busque porque ya no tengo tiempo, nomás apúntelo. Nuestro Señor Jesucristo lo estaban crucificando y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que lo tasajearon, ¿verdad? De verdad le sacaron la sangre, todo el cuerpo se lo latiguearon, todo lo escupieron, lo abofeteaban, lo golpeaban, le enterraron una corona de espinas. Y cuando estaba en la cruz, no dijo, ahora sí, fuego, fuego, y destruyó la tierra. No, ¿verdad? Yo sí. Pero Cristo no, porque Cristo es la misericordia encarnada. Se hizo carne y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no estoy diciendo que perdonar sea fácil. ¿Es doloroso? Es tan doloroso como que solamente puede entender a aquella persona que ya le han limpiado una herida. Porque le raspan y después le echan alcohol. Antes había
Antes había una herramienta de martirio llamada mertiolate. ¡Ay! Te dolía hasta el estómago con esa cosa que te ponían, ¿verdad? ¿Cómo ardía el mertiolate? ¡Ay! Le hacía así. Hasta sentías como que te ibas. Se revolcaba uno. Le hacía, ¡ay! Yo no digo que perdonar duele. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no solamente vas a tener que quitar la piedra, sino que le vas a tener que raspar en la orillita el lodito. Y además vas a tener que colocar una piedra nueva. La piedra del perdón. Voy terminando con Hebreos 12:15. Ahí sí lo buscamos, por favor. Bueno, yo lo tengo aquí, pero bueno, vamos a buscarlo acá. Mire, final de cuentas, el perdón no es una opción. El perdón no es una opción. El perdón no es un sentimiento. Diga conmigo, el perdón no es un sentimiento. No, pero más fuerte. Pero ahora diga, el perdón no es una emoción. No es que yo diga, ay, cómo quiero a este desgraciado, lo voy a perdonar. No, a esta desgraciada. No, es que no se necesita querer a la persona que vas a perdonar. Se necesita entender que estamos desaprovechando la sangre de Cristo, que pagó para el perdón de nuestros pecados. Y que así como Él lo hizo, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Porque ¿quiénes somos nosotros? Si Dios, el juez justo, el creador, no nos juzgó y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para tener encarcelado adentro de nuestro corazón? O sea, cada vez que no perdonamos a alguien, ahí tenemos al cochino, a la cochina viviendo dentro de nosotros. Y donde quiera que vayamos lo cargamos. Cuando digo el cochino, la cochina, me refiero a la persona que usted tanto odia. Y cuando usted lo perdona, o la perdona, lo saca de usted, la saca de adentro de usted. ¿Acaso usted y yo no merecemos ser libres? ¿Ser limpios? ¿Ser sanos? ¿Acaso no le gustaría caminar libre? ¿Sin odio? ¿Sin rencor? A veces, de repente tenemos actitudes que decimos, ¡ay, ese maldito! Y en vez de bendecir, maldecimos. ¡Ay, ese desgraciado! ¡Ay, cómo no se muere! Pero ¿sabe por qué tenemos eso dentro de nosotros? Porque no hemos perdonado. Y eso vive y existe dentro de nosotros. ¿Ya lo tiene? ¿Hebreos qué? Y va a seguir viviendo. Y aunque digamos, ay, Señor, perdóname porque maldije, porque pensé, porque dije, porque hablé. Pero no se trata nada más que Dios nos perdone, pues Dios nos perdona. Se trata de extirparlo para que yo pueda bendecir en vez de maldecir. Para que yo sea libre del odio, libre del rencor. Hermanos, llevo, bendito sea el Señor, muchos años trabajando con esto. Y he sido libre, para la gloria de Dios, de muchas cosas. Y no puedo creer cómo hasta la fecha todavía sigo trabajando con. Y eso que, cuando digo trabajado, es de verdad que he trabajado, que Dios, en la gracia de Dios, pues, con la ayuda de Dios, perdonado personas que pensé que no iba a perdonar, perdonado personas que no sabía que me habían hecho daño. Y aún sigo teniendo pensamientos malos dentro de mí. ¿Cómo estaremos si no hemos trabajado en esa área? 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Por una raíz de amargura, ¿qué? Se puede dejar de hallar la gracia de Dios. O sea, ¿se puede qué? Dejar de hallar la gracia de Dios. ¿Qué entiende usted con eso? Ir a la tribulación o pasar por un proceso difícil. Olvidémonos otra vez de ese tema. Eso no es una opción, porque hoy nos llama Dios a cuentas. Es el último mes del año. Es el último mes del año. Y si usted quiere empezar un 2026, si Cristo no viene ahorita en lo que queda de este año, pues el año que viene cada vez nos vamos a ir acercando más. Estábamos hablando, hermana Alicia, casi tantito antes de que llegara, de que la ley ya comenzó. En el reloj de Dios el apóstol habló acerca de la lilla que comenzaron a traer. Ahí ya estoy hablando otra vez de eso. Pero es que ya comenzó la lilla, ya comenzaron ya comenzó el pueblo, perdón, judío, a volver a casa. Mandaron a traer descendientes de la tribu de Manasés de la India. Pues hay judíos negritos y los examinaron en su linaje y todo, y están volviendo a Jerusalén. Ya comenzó la lilla. ¿Y qué dijo nuestro apóstol en el reloj de Dios? Que cuando viéramos que la rama empieza a reverdecer, es porque va a ¿qué? A renacer, a hacer vuelta otra vez a la reinserción. Pero cuando Israel se ha vuelto a la reinserción, que es la rama de la vid verdadera, que es Cristo, ya nosotros no estamos aquí, porque se acaba el tiempo de los gentiles y comienza el tiempo de Israel. Así es que ese es casi que de las últimas señales que estábamos esperando. Gracias, pastora. ¿Para qué? Para que Cristo venga. Bueno, los ovnis. No, ya antes el gobierno no quería decir nada de los ovnis. Ahora ya sacaron un documental porque ahora le urge al gobierno que usted esté enterado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, les van a echar la culpa a ellos, que fueron ellos los que nos llevaron. Bueno, por fe. Yo por fe digo que me voy a ir. Por fe creo que nos vamos a ir. Todos. Entonces el gobierno ya le urge. Quiere decir que Cristo está por venir en cualquier momento. Pero nosotros tenemos que perdonar. Voy a terminar con esto. No lo busque, dice Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero terminar con esto. Recientemente una persona me hizo enojar. Me pateó el hígado. Pero es una persona que también amo. Yo no puedo odiar, porque le amo. Pero lo que me hizo, hijo. Me dice, yo lo voy a seguir, o la voy a seguir amando, o lo voy a seguir amando, pero ya le voy a poner una pared de Trump. Un muro de Trump, como de aquí hasta el cielo. De lejecitos. Hermano, yo le estoy pidiendo a Dios que me ministre. También le estoy pidiendo a usted que lo ministre en sus sueños. Pero algo que estaba pidiéndole a Dios que me ministre mucho en mis sueños. Que me hable, que me ministre. Y también lo estoy pidiendo para ustedes. Bueno, para la iglesia de Alfa y Omega, los que nos ven en las redes sociales, ore usted porque la verdad por usted no he orado, pero los que pertenecen a Alfa y Omega, sí. Pero pues usted ore en su casa para que Dios lo ministre en sus sueños. Mire. Híjole, se me acabó el tiempo. Aquí voy a tener que cerrar el audio de aquí. Ya me pasé el tiempo, pero deme 2 minutos. Le cuento este testimonio. Y estaba yo soñando que estaba dentro de la casa de esa persona. Y yo me estaba lavando los dientes, ¿verdad? Que ahí Dios una administración especial. No quisiera hablar de eso. Pero bueno. Tanto fue, pues más fue una administración para mí. El punto es Dios me permitió ver el alma de esa persona, pero el alma de esa persona representaba una casa, su casa de él o de ella. Por eso digo él o ella, para que no, ay, ¿quién, pastor? No, ¿quién? Nada, así no le
Así no le atine. ¿Y qué cree que su casa cómo estaba? No se podía caminar porque había cosas viejas por todas partes, cajas con cosas viejas por todas partes. Y algo que me llamó la atención, que reconocí, eran unas bocinas viejas, que ya no servían, pero no se tiraban. Esas gentes que nos gusta acumular cosas que no sirven, muchas veces son signos y síntomas de cosas que no hemos perdonado, de que nos gusta estar guardando cosas en nuestra alma. Esa casa de esa persona estaba llena de cosas. No se podía pasar. Entonces, Dios me hizo entender por qué esa persona ya no tenía control sobre su boca y solamente era puro odio, rencor, puro hablar mal, puro reaccionar. Porque tenía tantas cosas y es cristiano o cristiana, pero como no las ha sacado de su casa, ya le estorban, ya no le cabe ni una más. Por eso usted no puede tener, por eso luego no debemos tener paciencia, porque ya no nos cabe una piedrita más, pero de plaga dentro de nosotros. Hermano, quiero decirle, invitarlo a que el resto de lo que queda del año nos dediquemos a estar soltando, nos dediquemos a estar perdonando, y que hoy podamos, para tomar Santa Cena, perdonar lo más que podamos, para comenzar una limpieza en nuestra casa. Pero tenemos que sacar las piedras, y las tenemos que sacar ya, porque son muchas. Así como está esa persona, estamos casi, voy a decir casi todos, el que quiera creer y el que no. Así estamos casi todos, llenos de cosas que ya no aguantamos. Por eso hay gente que en esos tiempos ya se excluye de la sociedad, ya cortó con familia, ya cortó con amigos, ya se aislaron porque ya no se quieren dejar herir por nadie más. No saben que el problema son ellos, que están llenos de tanto que han guardado y que no han ¿qué? Soltado. Porque si tuviera la casa limpia, aguantaríamos una pedradita que nos echara. Pero si ya no aguantamos más, es porque estamos llenos. Nosotros tenemos que limpiarnos antes de que venga Cristo, lo más que podamos. Empecemos a sacar esas piedras. Va a doler, va a doler. Empecemos. Yo no sé cómo le ponga el Espíritu Santo. Si empezar desde las más grandes, padre, madre, abuelos, el que le violó, el que le robó, el que asesinó a un familiar, yo no sé si va a empezar por las grandes o por las chiquitas, pero por algún lado usted y yo debemos de empezar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe. Que sea un comienzo para comenzar a limpiar nuestra casa y decidamos hoy perdonar. Amén. Póngase sobre sus pies. Voy a tener que cortar en las redes sociales la transmisión, pero la invitación es esta: trabaje en su alma y trabaje y perdone. Si no, usted se va a seguir viviendo un 2026 en esclavitud de odio y de rencor. Tome Santa Cena, pídale perdón a Dios por sus pecados y por no perdonar y por atar a los que tenemos atados. Y con una oración no se va a acabar esto. Es solamente el comienzo de una limpieza que hagamos en nuestra casa espiritual. Amén. Y que el Señor le ayude de verdad con todo mi fe y mi corazón. Le deseo que el Espíritu Santo le guíe de verdad a una profunda y completa limpieza de todo su ser. A ustedes que nos ven y a los que estamos aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.